Atención, bajo ningún concepto pretendo desacreditar o hablar mal de la Iglesia Católica. Solo te advierto que si eres una persona muy cristiana o católica, quizá puedas llegar a sentirte ofendido con parte del contenido que verás a continuación. Así que si eres un ferviente católico y decides seguirme a lo largo de este top, pues ya lo haces por cuenta propia y solo me queda desearte un poco de discreción. Un abrazo. A lo largo de la historia humana, la religión ha sido parte fundamental de su entorno, y cientos de miles de religiones a lo largo de la historia así lo comprueban. Y sin duda alguna, muchas religiones han llegado a provocar guerras, división y racismo en todo el mundo. Pero muchísimas creencias han desaparecido a lo largo de la historia, y otras tantas continúan en la actualidad. Sin embargo, una de ellas supo no solo sobreponerse entre todas las demás, sino que es la religión con más seguidores en el mundo hoy en día. El cristianismo es la que cuenta con más fieles en todo el mundo, llegando a sobresalir en el siglo IV como la religión oficial del Imperio Romano, después de que Constantino I se convirtiera en el primer emperador cristiano, lo que hoy en día se considera que fue esencial para la gran expansión que obtuvo el cristianismo, con nada menos que 2.100 millones de cristianos al día de hoy, y aunque están divididos en distintas iglesias, como son la ortodoxa, protestante, anglicana, pentecostal, entre otras, sin duda la Iglesia Católica fue lo que obtuvo más importancia y seguidores en la historia de dicha religión. Y sus líderes, a lo largo de la historia, llamados los vicarios de Cristo, o mejor conocidos como papas, hoy día son venerados por su santidad, desde el primer Papa San Pedro hasta nuestros días. Pero no todos los líderes del Vaticano han merecido llamarse santos o vicarios de Cristo, pues muchos de estos papas, a lo largo de los siglos, eran auténticos degenerados, tan solo hambrientos de dinero, vicios, poder, y en algunos casos, hambrientos de cosas mucho peores. Y los que para mí fueron los 5 peores jefes del Vaticano, o mejor dicho, las 5 más grandes vergüenzas de la Iglesia Católica, no se quedan ni mucho menos atrás. Rodrigo Borgia, que adoptó el nombre de Alejandro VI, fue el Papa número 214 de la Iglesia Católica. Se hizo conocer especialmente por hacer más orgías sexuales que misas. Uno de los platos fuertes de su mandato fue la llamada Fiesta de Mujeres de 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a quitarse la ropa lentamente en torno a la mesa del Papa. Alejandro y sus parientes tiraban dinero al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después, ofrecieron premios en forma de finos vestidos y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. De hecho, fue acusado de sostener numerosas relaciones con variedad de amantes. Igualmente, ha sido acusado de disponer de los recursos y dinero de las iglesias y diaconías que él y su hijo ocuparon para alcanzar el papado. Y por supuesto, también fue acusado de hostigamiento, al convertir en cardenales a muchos de sus aliados para asegurar su poderío. Una vez electo papa, y como Alejandro VI, desencadenó y se involucró en decenas de situaciones políticas, envuelto en intrigas y en tormentosas y traicioneras relaciones entre los poderes internacionales. Buscó a través de alianzas políticas y conspiraciones hacer que su familia se consolidase dentro de la nobleza italiana y acrecentar en toda posible ocasión su poderío, tarea que emprendió en conjunto con sus más de 4 hijos, los cuales sirvieron como instrumentos de sus ambiciones políticas. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que según la leyenda le hacía caerse al suelo a carcajadas. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser sepultado en suelo sagrado. Sergio III fue el papa número 119 de la Iglesia Católica. La elección de Sergio III como papa supone el inicio de un periodo de la historia del papado conocido como pornocracia, debido a la alta influencia de las amantes del pontífice en las decisiones papales. No solo era conocido como esclavo de todos los vicios por sus cardenales, sino que existe una fuente poco fiable que dice que llegó al poder después de asesinar a su predecesor, aunque quizás
pero solo quizás sea solo una historia contada por sus muchos enemigos. Igualmente, tuvo un hijo con una prostituta adolescente llamada Masoria, con lo cual el hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el siguiente papa. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subastas o apuestas, como si fueran barajitas al azar. Y gracias a Sergio III, el papado inició el llamado Siglo Oscuro. Pero Sergio III no solo era pederasta, sino que mantenía relaciones sexuales con la esposa de un senador romano, al igual que decenas de amantes e hijos ilegítimos. A pesar de que muchos lo califican con crímenes peores y ha sido llamado el peor papa que ha tenido la Iglesia, lo cierto es que mucha información sobre este papa no es de fuente fiable. Esteban VI fue el papa número 113 de la Iglesia Católica. Fue elegido solo gracias al apoyo de la corona italiana. Las presiones de la nobleza obligaron a que Esteban tuviera que anular decisiones tomadas por su antecesor, el Papa Formoso. Y 9 meses después de su muerte, ordenó la exhumación de su cadáver, que fue llevado hasta el salón de la Basílica Constantiniana y vestido con las ropas del pontífice. El cadáver fue encontrado culpable por Esteban, y éste declaró inválida su elección como papa y se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado, lo que le permitió a Esteban VI no poder ser acusado del mismo cargo que Formoso, ya que al declararse nula su ordenación como papa, no infringió la norma que le impedía ocupar la diócesis de Roma. Sin embargo, se decidió que todo aquel que hubiese recibido las sagradas órdenes de la mano de Formoso debían de ser ordenadas de nuevo. Se despojó al cadáver de sus vestiduras, se le cortaron de la mano los 3 dedos con los que se acostumbraba a bendecir. Luego, fue arrastrado por las calles, y entre los ayudos del pueblo, fue arrojado a un lago después de ser quemado. El pueblo, escandalizado ante las acciones y locuras constantes del Papa, fue encarcelado en el Palacio Laterano, donde murió estrangulado el 14 de agosto del año 897. Clemente VI fue el papa número 198 de la Iglesia Católica. A Clemente le gustaba el lujo, tanto que llegó a comprar una ciudad entera, la ciudad de Aviñón, donde se establecieron algunos papas entre el año 1309 y 1377. Decoró su palacio con todo tipo de lujos traídos de toda Europa, a pesar de la gran cantidad de dinero que necesitaba el pueblo, dado que en ese momento estaba esparciéndose por las calles del pueblo y de toda Europa la peste bubónica. A lo que el Papa Clemente solo se limitaba a decir: pestilencia con la que Dios está castigando a los pecadores. Presumía diciendo que antes que él, nadie tenía ni idea de cómo ser papa, y que un papa tenía que hacer feliz a sus súbditos. Organizaba grandes banquetes en los que las mujeres y prostitutas eran admitidas. La mayoría de los cardenales que nombró para aumentar su poder durante su mandato eran parientes cercanos suyos, y a su vez, para asegurarse de que estos financiaran su afición por los lujos y su vida exótica. El poeta francés Petrarca impuso a Clemente VI el nombre de Dionisos eclesiástico, por su gran número de amantes y de mandar a traer prostitutas a su palacio, por lo que se enfermó de gravedad de gonorrea. A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron la misa por el descanso de su alma durante 9 días seguidos. Pero el ingenioso poeta francés concluyó que esto no serviría de mucho ante tanta cantidad de pecados y atrocidades. Hoy día, la Iglesia Católica lo considera un antipapa. Juan XII fue el papa número 130 de la Iglesia Católica. También conocido como el Papa Fornicario, fue hijo ilegítimo del anterior papa. A sus 16 años, fue acusado de tener relaciones sexuales con sus 2 hermanas menores y de la invención de un catálogo penoso de nuevos pecados. Aficionado al juego y a la prostitución, brindaba por Satanás e invocaba a dioses paganos cuando jugaba. Llegó a convertir el palacio donde vivía en un burdel. Tenía decenas de amantes, incluyendo una que compartía con su padre. También gustaba de abusar de las peregrinas y monjas que se acercaban a la Basílica de San Pedro.
Poco antes del final de su pontificado, un consejo de obispos lo excomulgó por sodomía, incesto, adulterio y asesinato. Fue reemplazado por Leo VIII, pero Juan XII armó un pequeño ejército para volver al poder. A su vez, se vengó de sus enemigos, torturándolos y a su vez asesinándolos, y convocó otro consejo que invalidó la excomunión. Fue descrito por un historiador de la Iglesia como la escoria misma. Murió a los 27 años, pero aún hay dudas en torno a su muerte. Una teoría es que murió cuando el marido de una de sus amantes entró en su dormitorio, lo descubrió en pleno acto sexual y le destrozó el cráneo como martillo. La otra es que murió de un ataque cardíaco mientras tenía sexo con un amante. La historia de los papacidios y asesinatos en la poderosa Iglesia Católica es extensa. Quizá la historia de muchos papas fue mucho más grotesca y tiránica de los que mencioné anteriormente, pero muchísima información se ha perdido en el tiempo, o la Iglesia Católica la mantiene en secreto. Pero más allá de los crímenes de la Iglesia contra la humanidad en el pasado, dentro de la misma hay también una larga historia de disputas y miles de asesinatos por lograr el poder absoluto de la Iglesia. Si te pareció interesante el video, sería un gran gesto de tu parte difundirlo y suscribirte, así como seguirme acá abajo en mis redes sociales, si así lo deseas. Un fuerte abrazo.